Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este martes, segundo día de agosto, la Iglesia nos propone el texto de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Primer momento, lectura del texto. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo, mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «¿Realmente eres hijo de Dios?». Y terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret. Los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invitemos hoy al Santo Espíritu de Dios. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu presencia. Que este relato evangélico hoy de Jesús, que ora, que va a socorrer a los suyos, que camina por las aguas para socorrerlos ante los vientos contrarios, este Pedro también que quiere caminar y que Jesús lo sostiene y lo salva, nos lleve hoy a comprender esta palabra, Santo Espíritu de Dios, en estos tiempos, en nuestras travesías de la vida, en que Jesús viene a salvarnos también. Que podamos hoy sentir este entendimiento como un don de esta palabra cotidiana que nos nutre y nos acerca a tu presencia y que nos salva. Porque tú eres el único salvador del género humano. Tú eres el único que nos salva, Señor Jesús. Tú eres el único que nos permite comprenderlo, Santo Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué dice el texto? Capítulo 14, versículos 22 al 36. Terminamos este capítulo 14. ¿Qué dicen estos versículos del 22 al 36? ¿Qué ha pasado? Que ya lo hemos narrado en el Evangelio de ayer. ¿Y cuál es la actitud de Jesús? Entonces Jesús le dice a los discípulos que hagan qué. ¿Y ellos qué hacen? ¿Qué hace Jesús con la gente que queda allí? Y después, ¿para dónde se dirige? ¿Qué pasa con los apóstoles en esa caminar, en ese trayecto? Y Jesús se da cuenta y aparece. ¿Y cómo aparece? ¿Cuál es la reacción de ellos? Jesús, ¿qué les dice? Después aparece Pedro pidiéndole algo al Señor Jesús. ¿Qué le pide? ¿Y qué pasa allí también? ¿Cuál es el diálogo entre Jesús y Pedro? Cuando pasa ahí todo este momento de Jesús y Pedro, ellos lo reconocen y cuál es la actitud que tienen delante de Jesús, y después de terminada toda la travesía, a dónde llegan y qué pasa allí también. Todos los elementos son importantes: Jesús, demás personajes, situaciones cósmicas también que se dan allí con el viento, etcétera, etcétera, la actitud de Pedro, qué pasa allí. Miremos todo el relato. Como siempre, varias lecturas y lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Este capítulo 14 de Mateo, para terminar hoy, de versículos 22 al 36, nos trae toda la narración que sigue luego de que Él ha multiplicado los panes y los peces para una gran multitud de personas. Y hay algo muy bonito. Miremos que
como que hay que tener en cuenta el Evangelio de ayer, tener en cuenta la multiplicación de los panes, porque una vez terminada, hay una actitud muy bella de Jesús. Jesús despide a la gente, es decir, no solo les ha dado el pan físico, pan material, ha saciado aquella hambre física y hambre del espíritu, lo habíamos hablado ayer, pero tiene la belleza, tiene la gentileza, tiene la capacidad no solo de ser humanamente alguien que hubiera dado algo a los demás muy déspotamente, pudo haber dicho, pues ya les sacié el hambre, me puedo ir. No, los despide con cariño, después de haber mandado a los apóstoles que se le adelanten un poco en barca, porque él tiene preparado algo que es de su corazón y es encontrarse con el Padre a solas orando en la montaña. Entonces este es como el entronque, perdónenme la expresión, del Evangelio de ayer y el de hoy, de un Jesús que despide a los suyos, que envía a los apóstoles en una travesía, que se le adelanten un poco, porque él se va a encontrar a solas con el Padre, y esto lo dice hoy el texto que nos da el primer momento de la meditación, es Jesús con esa gentileza, pero Jesús que se pone en oración y despide a los suyos que se le adelanten, después se encontrará con ellos. Y este despedir a la gente para subir al monte a solas orar, es un Jesús que pasa un tiempo a solas, está orando allí delante del Padre. Es Dios con Dios. No sé si me hago comprender, es Jesús que es aquel que se une con su Padre en momentos de agradecimiento. Y es que uno dirá, bueno, Jesús es Dios y pudo y hizo eso. Pero es que Jesús comprende la intervención del Padre en el milagro de la multiplicación de los panes y con un corazón agradecido, él que ha asumido la condición humana, el linaje humano, por eso se llama el Hijo del Hombre, se dirige al Padre para darle gracias por aquel gesto de la providencia con que ha acompañado a los hijos que se han alimentado. Y él sabe que esta providencia no es solo material, que es un gesto de la misericordia de Dios que se muestra para venir y saciar lo más profundo del ser humano, no solo el estómago, sino todo el ser de aquellos que pudieron disfrutar de este manjar, de este pan que nos remitirá también al pan eucarístico. Entonces está el primer momento, oración, pero oración con sentido de agradecimiento. Después viene Jesús que deja el amor por el amor. Yo quiero hacerme entender. Está orando ante el Padre, el amor con mayúscula, por el amor es ir y acompañar a los suyos que están en un momento difícil porque la barca va de un lado para otro, porque hay un momento fuerte. Y Jesús entonces se ha llenado de la presencia del Padre y baja a socorrer a los suyos casi que de una forma muy rápida, por un atajo rápido para poder llegar al mar, y por eso ellos se horrorizan, porque ven como pues no comprenden y lo piensan que es un fantasma, y Jesús es rápido para socorrerlos en el amor, va caminando en el agua. Es el milagro del amor de Jesús que los lleva a darles seguridad. Pero aquí la primera escena muestra a un Pedro que después de que Jesús les dice soy yo, acuérdense ustedes el yo soy de Dios, que es el yo soy del Éxodo, que nos plantea esta narrativa de Jesús, recordándonos cómo se presenta Dios delante de Moisés en el Antiguo Testamento para que comprendan que Él es el que es. Pues aquí les dice yo soy. Y ese juego de palabras, Pedro le dice, bueno, si eres tú, mándame ir a ti. Aquí ya hay un diálogo. Es como la segunda escena. Y en ese diálogo, Pedro, cuando ve a Jesús, camina sobre el agua. Pero cuando empieza a avanzar y a verse él mismo, empieza a dudar. Y aquí hay un momento, cuando él duda, ya después se está hundiendo y siente miedo, siente como un pánico. Uno se preguntará, Pedro se crió en el lago. Pedro sabe nadar. Pedro, pues lo mínimo es que supiera reaccionar, pero se paralizó. Aún conociendo muchas cosas, se quedó como quieto, inmóvil. Y aquí hay algo que hay que comprender. Cuando Pedro puso la confianza en Jesús, caminó. Cuando Pedro se miró a sí mismo, se hundió. Solo a sí mismo. Y confió de sus fuerzas. Y Pedro era el hombre
muy bueno, era un hombre franco, pero muy llevado de que miren los otros como yo amo al maestro y soy capaz de seguirlo, y soy él es impetuoso y quiere mostrar. Y Pedro va aprendiendo todo esto para que cuando sea el gran pontífice, aprenda que es con la fuerza de Jesús, que el único que salva es Jesús. Y he aquí gran parte de esta meditación que les propongo hoy es, Jesús nos enseña con oración a agradecerle al Padre. Jesús nos muestra estos afectos de despedir a los demás. Jesús nos muestra que se une al Padre, pero también va a socorrer a los otros. Pero Jesús nos muestra que es el único Salvador. Por eso Pedro en algún momento del relato le tiene que decir, pues después de que Jesús les había dicho, ánimo soy yo, no tengan miedo, en el momento de que era un fantasma, pero centremos el momento del diálogo con Jesús es, Señor, sálvame. Pedro, a usted y a mí hoy, nos hace comprender en una actitud de cuando creyó y después dudó, que seguramente nos ha pasado en la vida, hoy tengamos que levantar la mirada y decir, Señor, creí que con mis fuerzas podía, creí que yo era el salvador de la vida, creí que yo soy todo conocedor, tengo todas las fuerzas del mundo, y resulta que si tú no me salvas, me hundo. ¿En qué se está hundiendo? ¿En qué se ha hundido usted? ¿En qué se puede estar hundiendo la familia? Pues levantemos hoy la mirada como Pedro y Señor, sálvame. Y entre ellos dos habían unos metros de distancia. Y miremos a un Jesús que ha caminado sobre las aguas, que casi que no camina, sino que casi que vuela. Perdóneme como la expresión, como la imagen es, le da la mano a Pedro. Sí, le hace un reproche en el amor. Qué poca fe, pero lo salva. Y le muestra que Él es el único que lo puede salvar. Y que cuando vaya a ser pontífice y que cuando vaya a seguir toda esta fuerza de Dios, porque Pedro por allá decir no te va a pasar esto, Pedro siempre responde de primero como es que yo soy capaz, yo confío en mis fuerzas, y vea qué pasa con Pedro cuando confía en sus fuerzas. Jesús le está mostrando que Él es el único que salva, que Él es el que extiende la mano. Él es el que nos puede salvar, el único, nos ha salvado y nos salva. Por eso hoy dejemos que Jesús nos salve. Ya nos salvó, pero quiere demostrarlo. Ha dicho Jesús a una mística, qué caricia, qué dulzura sentir que se acuerdan de que yo soy el Salvador. Acuérdense, Yeshua significa Yahvé salva. Él es el único que salva. Él lo salva. ¿De qué se está hundiendo? ¿Cómo se están hundiendo sus hijos? Su esposo, su esposa, la familia. ¿Cómo me estoy hundiendo yo? Tal vez hay muchas cosas en la vida que creemos yo soy capaz, yo me salvo solo, yo lo puedo todo. Y resulta que el Evangelio hoy con Pedro nos enseña a mirar que el único que salva es Jesús. Y que cuando vemos que Él nos salva, nos postramos como los apóstoles y como los demás ahí y dicen, realmente eres el Hijo de Dios. Y terminada la travesía, dice, llegaron a un puerto y allí todos los querían siquiera tocar la orla del manto para quedar curados. En estas travesías de la vida, en estos caminos de la vida que hemos emprendido, que vienen el vaivén y estos vientos contrarios, necesitamos a Jesús. Él nos salvó, pero hagamos que esa salvación se dé porque le decimos que sí. El problema es que a veces decimos que sí es el Salvador, pero no lo dejamos actuar como Salvador. Hoy miremos en qué nos hemos hundido y de qué nos puede salvar Jesús, que nos da su mano, que nos levanta y que nos salva. Hagamos oración. Bendito sea, Señor Jesús, que nos enseñas a orar al Padre. Con un corazón agradecido vas a darle gracias por el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Te unes en tu presencia con el Padre y dejas al amor con mayúscula para ir al amor del encuentro de los tuyos, que van al vaivén de las olas por los vientos contrarios. Con este pasaje de Pedro también, Señor, tú cuando has caminado sobre las aguas y no te reconocen, nos enseñas que somos como Pedro y que a veces ponemos la confianza en nosotros. Hoy levantamos la mirada y te decimos, Señor, sálvanos que nos hundimos. Tal vez nos pasa como los apóstoles, Señor, que te vemos como un fantasma y tú quieres mostrarte y decirnos yo soy. Y eres tú mostrándote para salvarnos en la vida de tantas situaciones. Hoy queremos estirarte la mano y decir, danos la mano, Jesús. Tú eres el único que me ha salvado y eres el único que me salvas. Te presentamos nuestras familias,
nuestros países, nuestras ciudades, esta sociedad, este mundo, esta generación que se ha olvidado de ti. Y hoy, como ejército orante, te decimos: Jesús, sálvanos. Jesús, sálvame. Que podamos hoy comprender tu presencia, tu gracia y tu amor. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué situaciones movedizas ha tenido en su vida? Que ha sido un momento donde se han hundido y cómo Dios los ha rescatado. Si está viviendo ahora estas circunstancias, ¿por qué esta palabra no lo mueve hoy a decirle: Jesús, sálvame? Haga una oración hoy. Y como una ejaculatoria: Jesús, sálvame, Jesús, sálvame. Yeshua, sálvame. Jesús, sálvame. Sálvame de este hueco profundo, me estoy hundiendo en esto y en esto y en esto, porque he pensado que yo he podido solo y resulta que he constatado que he fallado así, así, asá. Qué bueno que podamos constatar cómo el único Salvador es Jesús. ¿Qué puede hacer usted para ello, para constatar esta situación? ¿Cómo le puede agradecer a Dios como Jesús va a agradecerle al Padre? ¿Qué corazón agradecido tiene usted también delante de Él? Gracias por el eco de toda la palabra. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día en el Señor.